Frente a Frente presenta el tema del día. A votación, compañeros, levantando la mano. Queda aprobado. La promesa es que en 2 años el sistema de salud muestre resultados visibles. Una vez aprobado por el Congreso Nacional el decreto de emergencia sanitaria, el presidente Nasri Aspura aseguró que la medida permitirá acelerar cirugías, abastecer hospitales y atender una crisis que por años ha golpeado a los pacientes. Pero hoy sí tenemos una emergencia nacional de salud y nadie lo puede negar. Eso es lo que vamos a atacar. Mientras se terminan de construir los 8 hospitales, ¿cómo van a creer que va a tener que venir alguien desde tierra adentro a las grandes ciudades a buscar su medicina o a operarlos? Entonces, miren, tómenme la palabra, les vuelvo a repetir, 3 de febrero, Día de la Virgen. En año y medio, 2 años, ustedes van a ver una diferencia en la salud. Se trata de una emergencia por 1 año que autoriza compras directas, habilita fideicomisos, contratación de personal y convenios con hospitales privados para reducir la mora quirúrgica. El presidente aseguró que el proceso estará acompañado de controles y transparencia. Es un decreto mucho más interesante todavía, porque los hospitales públicos que no tienen equipo, se va a encargar el fideicomiso también de equiparlos. Le pusimos también el decreto auditoría externa, auditoría interna, verificación. Con la emergencia en marcha, el presidente asumirá la conducción de la Secretaría de Salud para acelerar la ejecución. Desde la Asociación para una Sociedad Más Justa ven con buenos ojos el decreto y piden que se refleje en atención oportuna y transparente. Aproveche la oportunidad para resolver los problemas de salud, para dar luces de transparencia, luces de efectividad, de buena gestión y de resultados. Desde su experiencia, la exministra de Salud sostiene que no hay otra forma de enfrentar la crisis que con una emergencia, abierta a la veeduría de la sociedad civil y la ciudadanía. Hay asociaciones. Muy buenos días, muy buenos días. La verdad que sí vengo como todas las mañanas, pero hoy más todavía con un deseo bárbaro, profundo, de tratar este tema que ya lo van a ver en pantalla ustedes con Luz Madrid. Pero no lo veo, yo no lo veo en pantalla, no sé si la producción me autoriza, ya lo miro. Hoy sí, Luz, vamos con ustedes. Muy buenos días, en pantalla el tema de hoy miércoles. Si esta ley otorga poderes excepcionales para salvar vidas, ¿quién responderá política y legalmente si al final del año los hospitales siguen sin medicinas y la mora quirúrgica no se reduce? Esa es la pregunta de hoy. Recuerde, el número de Frente a Frente es el siguiente, 9773-6065, y nuestra red social en todas las plataformas es Frente a Frente HN. Le repito la pregunta, si esta ley otorga poderes excepcionales para salvar vidas, ¿quién responderá política y legalmente si al final del año los hospitales siguen sin medicinas y la mora quirúrgica no se reduce? Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Tiene tanta experiencia el diputado Mario Pérez como parte del Estado de Derecho, siendo legislador, que yo con el culito, con el rabito del ojo estaba viendo sus reacciones a la pregunta formulada por Frente a Frente y no se inmutó, no se inmutó, no movió las cejas, frío, con esa sonrisa que nunca la pierde. Porque yo así siempre lo he conocido, hasta en los momentos más difíciles que ha tenido, preguntas más críticas y serias, nunca pierde, parece que es natural esa sonrisita de Mario. Pues hoy dije, voy a ver cómo va a reaccionar Mario Pérez, yo también mido con qué estado de ánimo vienen los invitados. No se inmutó con la pregunta, no se inmutó, y miren que la pregunta no es que viene de otro planeta. Miremos la pregunta, pero lleva un sentido crítico, de compromiso, de esperanza,
Esa pregunta lleva un sentido de esperanza, con una actitud crítica si no se cumple. Si esta ley otorga poderes excepcionales para salvar vidas, ¿quién responderá política y legalmente si al final del año los hospitales siguen sin medicinas, si la mora quirúrgica no se reduce? Hoy entro con un lenguaje no obsceno, pero sí un poquito fuera del lenguaje común mío. Ya no aguantamos más paja los hondureños. ¿Me lo tolera, doctora? De acuerdo, porque hay condiciones para... Correcto. Así es. ¿Me lo tolera, diputada? Así es. De acuerdo con usted. Mario, ¿me lo toleras? De acuerdo. Él es Mario Pérez. ¿Qué tal, Mario? Un gusto, Renato. Muy buenos días. Es un placer estar en tu programa con tan distinguidas damas para platicar de un tema de urgente necesidad de la vida diaria del pueblo hondureño, que es la salud, y sobre todo la salud pública, con esa importante decisión que tomó el Congreso Nacional esta semana. Muy bien, gracias, Mario. La diputada liberal Alejandra Vallecillo debuta en el Congreso Nacional. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estos primeros días? Pues han sido de mucho trabajo, muy contenta de haber participado como miembro de esta comisión de dictamen, porque realmente el diputado Mario Pérez es una biblioteca, ¿verdad?, de conocimiento, y ha sido una gran experiencia, una gran escuela, así que creo que he empezado bien, trabajando bastante y aprendiendo mucho. Muy bien. ¿Usted ha estado ligado en algún momento al área de la salud, diputada? Fíjese que no, solo como usuario. Ok. Sí. Y ya me imagino las experiencias. Sí. Es una de las privilegiadas que siempre va a los hospitales privados. Pues ¿O fíjese, se ha asomado alguna vez a un fíjese hospital que público? Sí, en cuanto a la contratación de servicio, ¿verdad? He tenido ese privilegio, pero sí vivo muy cerca inclusive del Catarino, sí he hecho mucho voluntariado ahí y sí tengo y conozco experiencias desgarradoras, ¿verdad? De personas que han sido usuarios del sistema público y que la experiencia no ha sido buena. Aunque yo le voy a decir, ese hospital, escuela de Tegucigalpa, es una institución que yo la clasifico dentro de los bienes inmuebles y la institucionalidad sanitaria del país, héroe. Ese hospital, Mario, fue construido para un determinado número de partos al año, de consultas externas al año. Usted bien lo sabe, doctora. Ese hospital, desde los años que tiene de operar, creo que ha quintuplicado, sextuplicado, septuplicado, octuplicado La atención. la atención, el servicio para lo que fue diseñado. Ese hospital, mi respeto para ese hospital. Para la cantidad de habitantes que habían en ese Claro, momento. en los años 70, correcto. Yo me acuerdo muy bien cuando estaban construyendo el hospital escuela. Ese hospital escuela, hay que agradecerle cuántas vidas se han salvado. Y por falta de presupuesto y de priorizar la salud, también se han muerto un montón de personas que no debieron morirse. Ese es el puntito clave, doctora. Y lo mismo pasa con el Catarino, pues que se volvió inclusive regional, atiende pacientes de todas partes del país. La doctora Blanca Munguía es la directora del sector salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Mira, yo le voy a decir algo, doctora. Yo a Honduras le agradezco por todas las organizaciones civiles que hay, defensoras de derechos humanos, de todo. Pero hay dos que la tengo en la cabeza, para bien, que es, aquí voy a cometer un error porque tengo más, pero las otras se me han escapado en este momento, que es FOSDE y ASJ. Para mí la capacidad creativa de aportación al Estado que tiene la Asociación para la Sociedad Más Justa es enorme, o el Foro Social de la Deuda Externa, y hay otra, me disculpan, porque tengo amigos en todas ellas, pero de repente en este momento se me vienen en la cabeza esas dos, ASJ, ASJ. Quizá a mucha gente no le agrada, pero ha jugado un rol protagónico en la aportación de ideas, investigaciones, soluciones a la problemática del país. Y es que yo miro que tienen personas especializadas ya en diferentes áreas. Sí. ASJ en energía, ASJ en legislación, ASJ en salud. O
O sea, es muy amplia su capacidad de análisis y de aporte a la sociedad. Y que nadie me diga que anda detrás de dinero, si esa gente tiene financiamiento. Cuando los norteamericanos han cortado las ayudas, los privados han sostenido a ASJ. Es decir, no se mueve para dañar, para exaltar figuras políticas en el país. No, se mueve con una profunda convicción cristiana ASJ, a aportar ideas para transformar Honduras. Por eso me agrada tener también a la directora del sector salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Blanca Munguía. Es la mujer, es la cara de la salud de la ASJ. Buenos días, gracias, licenciado Renato. Un placer estar con los diputados. Y bueno, qué bueno tocar un tema tan relevante y que por años, 17 años de abordar el tema de salud, la ASJ, documentando, estudios, proponiendo, desafiando también a las gestiones de diferentes momentos. Y aquí estamos para seguir contribuyendo, seguir observando, seguir aportando. Soñamos con un sistema de salud diferente, ¿verdad? Creo que todos, hay muchos que coincidimos en ese espacio, por lo tanto, lo que hoy se va a abordar lleva una gran responsabilidad, pero se puede ver como un inicio de una luz, de un posible cambio. Y aquí lo voy a resumir. Por favor, vamos a la Apple TV, aquí lo voy a resumir. Me acaba el equipo de informática de Frente a Frente de Televicentro de preparar estos gráficos. Radiografía de la crisis en salud. Y aquí, qué buenos ingenieros informáticos tenemos. Lo que pasa es que no me quedó la chance de editar a mí algunas expresiones, pero ¿por qué se declara emergencia en salud? Y me dan opciones para titular. El sistema sanitario en punto crítico. Hospitales saturados, mora quirúrgica acumulada, escasez de medicamentos, déficit de personal de salud, trabas administrativas. Emergencia en salud, solución o riesgo. Lo que la ley permite: contrataciones rápidas, compra urgente de medicamentos, atención a la mora quirúrgica, fideicomiso para agilizar procesos, exoneraciones para importación médica. Lo que exige vigilancia, porque hay que estar vigilante, Mario, hay que estar vigilando. No puede ser que tengan buenas intenciones, tremenda voluntad, y que algunas manos peludas quieran sacar provecho de todo esto, como ya nos ha pasado históricamente, doctora Munguía. Es que tenemos antecedentes en el Claro, por eso que lo ponemos a debate hoy en Frente a Frente. Lo que debemos estar vigilantes: uso discrecional de fondos, falta de controles preventivos, opacidad en contratos, abuso de exoneraciones y resultados reales al final del año. Al final del año. Si estamos en emergencia y vamos a sacrificar muchas cosas, entonces tienen que rendirnos cuentas, pero además tienen que manejar todo eso con las manos limpias. Porque si hay institución que la han podrido los intereses, y miren, no solo públicos, privados también. Si hay institución que la han podrido en el transcurrir de los años, los intereses políticos y privados, es la Secretaría de Salud. ¿Quieren que les recuerde algo? Por esos intereses hay funcionarios de salud que los han matado. Hay heroínas y héroes que los han eliminado porque se interpusieron en algún interés entre el sector privado y público. Por eso es que estamos vigilantes. Por eso me parece muy bien esta gráfica, la segunda que presenté. Lo que debemos exigir los hondureños, lo que debemos estar pendientes los hondureños, del uso discrecional de fondos, de la falta de controles preventivos, porque históricamente aquí ha habido mucha opacidad en los contratos en esta área del país, abuso de exoneraciones y resultados reales al final del año. Aquí el objetivo de la pregunta que tiene Frente a Frente hoy, que lo ponemos en pantalla, en la voz de Luz Madrid.
Si esta ley otorga poderes excepcionales para salvar vidas, ¿quién responderá política y legalmente si al final del año los hospitales siguen sin medicinas y la mora quirúrgica no se reduce? Mario, soy uno de los 10 millones de hondureños que quiere que tengan éxito en esta jornada de salud excepcional que libran. No quiero fracasos, pero tampoco quiero corrupción, quiero transparencia. Quiero que esta idea de Tito Afura deje un legado que nos diga a los hondureños, sí se puede invertir en el país con honestidad, sí se pueden tener medicamentos, sí podemos romper con la mora quirúrgica con transparencia. Así que ese será el espíritu del programa, diputada, doctora, ese será el espíritu del programa y yo espero que ustedes contribuyan también con Frente a Frente con sus participaciones esta mañana. Atentos. El tráfico es presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Buenos días, muy buenos días a esta hora del día, cuando son las 7:18. El tráfico vehicular se lo presentamos en Frente a Frente. Nos ubicamos específicamente a la altura del Boulevard Centroamérica. Mire usted, un tráfico bastante fluido. Si usted se dirige hacia sectores del centro de la capital o bien pasa por este sector de la colonia Luis Landa o Tres Caminos. Este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día. Esta sería una de las alternativas que usted tiene, amigos televidentes, que se informa a través de Frente a Frente. Tori Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Redes sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Recuerde opinar en base al tema del día, el número de teléfono 9773-6065. Si esta ley otorga poderes excepcionales para salvar vidas, ¿quién responderá política y legalmente si al final del año los hospitales siguen sin medicinas y la mora quirúrgica no se reduce? Gracias por sus mensajes. Televidentes escriben: qué bueno ver al diputado Mario Pérez salvando vidas, aunque hace algunos meses quería quitarle la vida a un guardia de seguridad en el Congreso Nacional. Vamos a ver, buen día, licenciado Renato. Edgar Cortés le escribe: este dictamen va incluido los pacientes oncológicos del Seguro Social. Tenemos más de 2 años esperando un medicamento sumamente caro, imposible de comprar con una economía. Vamos a ver más mensajes. Señor diputado Mario Pérez retomará el tema de las 60 rentas de los jubilados, pues ya publicado en el gobierno anterior, doña Xiomara no respetó el proceso, orientando los fondos Imprema para clínicas oftalmológicas. Médicos cubanos, Dios les dé luz a al nuevo Congreso, bendiciones, escribe este televidente. Qué barbaridad, dice. Vamos a ver. Nos envió una imagen y el mensaje. Buenos días, le pido lean el mensaje, por favor. Soy paciente de la enfermedad de esclerosis múltiple, es una enfermedad discapacitante del sistema nervioso central. Los pacientes de esclerosis múltiple sufrimos mucho por la lata de medicamentos carísimos y también de malos tratos e indiferencia en los centros hospitalarios. Y nos envía la imagen que detalla la enfermedad que padece este televidente. Esto es la esclerosis múltiple, escribe el ciudadano. Vamos a ver más mensajes. Dice el televidente: también es importante el control, la auditoría, la transparencia, la veeduría social, porque si bien es cierto el espíritu y la intención social y humana no se discute, pero en el fondo son fondos casi ilimitados. ¿Y a qué costo se manejarán estas cirugías?
quién se hará más millonario y quiénes pagamos, pues los hondureños en impuestos, luego en préstamos súper altos. Al final no es gratis, la factura vendrá. Pregunto a qué precio, escribe este televidente. Vamos a ver otros mensajes a través de WhatsApp. Si van a reducir instituciones del Estado, les creería si el centro cívico lo dejan como Hospital Marco Méndez. Son algunos de los mensajes, licenciado Renato. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. No se escuchó ninguna expresión que yo haya dicho dentro del set. No se escuchó al aire. Muy bien. Muy bien. Primero, yo le pediría a todas las personas respeto sus mensajes. Si nos gusta que participen. ¿Qué sentido tendría que Luz les esté pidiendo que ustedes reaccionen y el moderador va a criticar los mensajes? No. Bienvenidos los mensajes, aunque disiendan, pero les aconsejo, les sugiero, mejor dicho, que se supediten al tema. Segundo, y solo voy a ocupar 30 segundos. Yo recuerdo esa escena de la pistola de Mario Pérez. Y fue en una página de la historia sensitiva cuando lo querían agredir. Y el hombre no tuvo más reacción que sacar un arma porque solo él medía la intensidad del acoso que tenía en ese momento. Yo no soy violento ni estoy a favor del uso de armas, pero fue un momento sensitivo en que el diputado se sintió agredido. Se sintió agredido. Así lo pensé cuando sucedió y así lo pienso hoy. Hoy el deber de Mario Pérez, de todos los diputados nacionalistas y de todos los diputados del Congreso y del Partido Nacional es hacer las cosas bien. Autocriticarse, no hacer algunos excesos cometidos en el pasado y hoy reivindicarse. Reivindicarse, por eso he dicho, es una coyuntura política como nunca para los dos partidos históricos. Y también autocrítica. Los partidos, uno que ha estado en el poder, libre, si vuelve al poder, no cometer los mismos errores. Y los otros, DC y PINU, seguir luchando por renovar los partidos, por hacerlos trascender y que pesen más en el ambiente político hondureño, porque ya desde hace algunas décadas están en el panorama. Bueno, Mario, dicho esto, no perdamos el tiempo. Muy bien. ¿Cómo se llama la ley que aprobaron? Es una ley que busca reducir. El nombre es Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población. Pero en esencia, la ley, y creo que esa tabla que pusieron ahí, la resume muy bien. En su primer artículo, decreta un estado de emergencia. Hoy los hondureños tenemos una crisis en materia sanitaria, Renato, y pueblo hondureño, que nos está desbordando, o nos ha desbordado ya. Pacientes sin medicamentos básicos, esenciales, cirugías retrasadas o en mora por más de 90 días, pacientes oncológicos, por ejemplo, por citar una enfermedad, que están ahí esperando una operación en una enfermedad que avanza todos los días y que acaba con la vida de las personas, medicamentos oncológicos que no se encuentran, que son muy caros y que la población tiene que andar con un brazo extendido pidiendo dinero para comprar una medicina en este tema y en todos los demás. Entonces tenemos una crisis y el Congreso Nacional ante esa crisis ha decretado un estado de emergencia. ¿Y para qué sirve un estado de emergencia? Es precisamente para lo que dice ahí, en la tabla que tenían comparativa, para agilizar procesos de compra, para agilizar procesos de atención, para buscar mecanismos especiales, excepcionales a los ordinarios, a los permanentes, y tratar de dar respuestas y soluciones más rápidas e inmediatas. En la comisión que trabajamos, que yo debo de reconocer la extraordinaria participación de los compañeros diputados de diferentes partidos, pudimos escuchar, porque invitamos al Colegio Médico a una reunión, al Citramedis, a la ANEA, y fue muy positiva la reunión, y aunque en algunos puntos no estaban de acuerdo con el proyecto, nos hicieron aportes valiosos y muchos van a ir recogidos dentro del
dictamen que nosotros entregamos y el que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Qué busca esta ley? Para que la entienda con facilidad el pueblo hondureño. Busca reducir los tiempos que se tarde el Estado para comprar medicamentos. Todos los diputados y estas organizaciones que ese día nos acompañaron coincidimos en algo. Necesitamos reformar la ley de contratación del Estado, por lo menos para el sector salud. No es lo mismo licitar una obra física, una obra de construcción como hacer un puente. Haces una licitación para hacer un puente sobre el río Ulúa allá en Santa Bárbara y eso te puede llevar un año. Pero cuando se trata de medicamentos, cuando se trata de contratar servicios médicos, personal médico, esto debe ser más ágil, más rápido, no es lo mismo y tenemos una ley de contratación general para todo. Entonces todos coincidimos y tal vez ASJ ahí tendrá su análisis en este tema, en que la ley de contratación del Estado, por lo menos para el sector salud, necesita ser reformada. Esta medida le da la facultad a las autoridades de salud para reducir tiempos. Le dice, mantenga los mismos requisitos legales, pero puede usted reducir los tiempos. Es decir, si la ley dice 30 días para esto, usted lo puede dejar en 5, en 10 días. Y así ir acortando el proceso para que más rápido tengamos una adjudicación y una entrega de medicamentos. También dice la ley, en caso de que esa licitación fracase o se declare desierta, usted invite a 3 personas, a 3 empresas que le coticen y decídase por el precio más bajo, el que más le beneficia al pueblo hondureño. Ahí más bien hay más apertura, hay más transparencia, porque pudiendo irse por la contratación directa y decirle a una sola persona, la licitación fracasó, usted me vende, no, todavía le dice, invite 3, oferentes, hagan las ofertas, abramos públicamente esas ofertas y seleccionemos la mejor. Eso en relación a la compra de medicamentos. Va relacionado con este tema de la compra de medicamentos la autorización que hemos dado para contratar un fideicomiso bancario de forma inmediata. Le hemos dicho al Poder Ejecutivo, contrate un banco nacional, contrate un fideicomiso y proceda rápido a través de él a la compra de medicamentos y de otros insumos médicos. ¿Por qué? Y esta figura que fue satanizada por el gobierno anterior, que no escuchó muchas voces de la sociedad civil que le decía, derogue todos esos fideicomisos, menos el de salud. Se los dijo en Consejo de Ministros, el ministro José Manuel Mateu, no deroguen ese fideicomiso de salud, se los dijo en Consejo de Ministros, Mateu aquí lo dijo en público. Es cierto, Renato, ¿por qué? Y para que lo entienda el pueblo, ¿qué hace el fideicomiso? El fideicomiso recibe fondos del gobierno, los administra para, sobre todo, pagar rápidamente la adquisición de medicamentos, porque ha sido una permanente corrupción este tema. ¿Por qué al Estado le venden cara los medicamentos? Porque las empresas saben que se van a tardar 6 meses, 1 año en pagarle, y porque sabe que para que allá en CESAL este papel se lo muevan de aquí para acá, y la otra firma, la que falta, pase para allá, todo es coima, todo es coima. Sáqueme el dictamen rápido, coima. Hágame la orden de pago rápido, coima. Entonces, las empresas por eso le venden caro los medicamentos al Estado, y porque le tienen que cargar el costo financiero de 6 meses, de 1 año de espera para recibir el pago. Con el fideicomiso, usted farmacéutico entrega el medicamento, se chequea esto, y el pago es inmediato. Entonces, esa era una de las cosas positivas que este mecanismo tenía. Hoy hemos autorizado que se contrate nuevamente ese fideicomiso por 1 año, pero que CESAL debe ya iniciar la licitación de esa figura para que después de 1 año se le adjudique a cualquier banco que lo gane. Probablemente hoy se contrate al banco que ya lo tenía, por la experiencia que este banco ya tenía en ese tema. Banco de Occidente. Que es Banco de Occidente. Yo no quería decir el nombre. No. Pero a lo mejor es anunciante. No, es que las cosas buenas hay que decirlas.
Y Occidente manejó muy bien este fideicomiso y es uno de los bancos con más experiencia en el manejo de esta temática. Un banco insigne del país, De acuerdo. histórico. ¿Quién puede durar de su transparencia? Otra cosa que posibilita el decreto, Renato y pueblo hondureño, es la contratación rápida, inmediata de personal médico especializado. ¿Por qué? Nos decía el presidente del colegio médico, en San Pedro Sula, dice, el Catarino tiene 14 quirófanos, pero solo operan en la mañana. No hay cirujanos en la tarde. Imagínate. Y tenés miles de pacientes en espera de una cirugía, pero no tenés cirujanos en la tarde. ¿Cuántos hondureños se murieron porque no había cirujanos en la tarde? Sí, o fines de semana. O fines de semana. Entonces, bajo esta figura, el gobierno le podrá decir a los cirujanos, bueno, ¿querés operar en la tarde? Negociemos por operación. ¿Cuánto vas a cobrar por una operación de este tipo, etcétera? Y venite a operar en la tarde. Aquí está todo el equipo médico que ocupás, personal, etcétera, etcétera. Fines de semana. Entonces, es una figura excepcional, pero que hemos puesto mucha esperanza y fe en ella. Y le hemos dicho, estuvieron ahí los viceministros de salud, mal hondureño sería aquel que se aproveche de esta medida que el Congreso le ha dado, de este decreto de confianza, que va revestido de eso, de confianza, de fe, de esperanza del pueblo hondureño representado en los diputados. Mal hondureño sería aquel que haga mal uso de él y que se preste para un acto de corrupción en cualquiera de estas etapas. Que van a haber negocios como el que va a vender los medicamentos, que el médico va a cobrar por operar, que probablemente manden un hondureño a operarse a un hospital privado. Sí, claro, eso es parte de una actividad comercial, pero que le den precios justos al gobierno. Yo decía ayer, todavía que le den mejores precios que los que se dan en el sector privado, por volumen. Porque probablemente le diga el gobierno a un hospital de aquí, de Tegucigalpa, privado, necesito que me opere y me atienda estas 50 personas, pero mejorame el precio que le das normalmente a alguien que llega todos los días. Claro. Porque se trata del gobierno, porque son 50 pacientes que vas a atender de una sola vez. Entonces, todo eso debe ser un proceso transparente, abierto, público. Hemos dejado establecido que los contratos que se generen de esta figura deben ir al Congreso Nacional, deben ser públicos, los debe conocer el pueblo hondureño en cualquiera de las plataformas que tiene la CESAL para ponerlos ahí. Otra cosa, Renato, es... El reglamento. Hemos dejado abierta la posibilidad para que cualquier institución del sector civil, como estas organizaciones de sociedad civil, sean veedores permanentes de este proceso. No tenemos nada que esconder. El ministro de Salud, que es el presidente de la República, no tiene nada que esconder. Los viceministros no tienen por qué esconder nada. Les hemos dicho, elaboren un reglamento de inmediato, que yo espero ya mañana. No esperen que esté publicado esto, si esto se va a publicar ya. Inviten a los sectores de sociedad civil, que lo dice el decreto, para que ya se sienten a elaborar ese decreto y que en ese decreto vaya el detalle minucioso de transparencia, de legalidad, de efectividad y de eficacia que queremos todos los hondureños. La pregunta es muy clara. ¿Quién pagaría el costo político si esto no resulta? El gobierno, el Partido Nacional. Claro. Nosotros seríamos, entonces nosotros somos los mayores interesados que esta figura sea exitosa. Es una promesa de campaña de Tito Asfura, que hoy, presidente de la República, que hoy, administrador del gobierno, quiere hacer la realidad a través de medidas como esta. Y el Congreso Nacional creo que hizo muy bien en ser uno de los primeros decretos que aprobara y que mandara a su sanción y publicación para pues encontrar esas respuestas que el pueblo hoy está queriendo. Hoy estamos haciendo un programa aquí hablando del tema, pero probablemente afuera hay 20,000 pacientes, porque este es un número que nadie lo tiene exacto, 20,000 pacientes que hoy requieren una cirugía médica y que han estado por meses esperándola. Esos pacientes quieren que este papel, esto que hoy es papel, se transforme en verdad, en realidad. Esos 20,000 hondureños, esas 20,000 familias que están ahí en espera, que nos están viendo, escuchando, quieren que esto sea verdad hoy. Y primero Dios, así va a ser en los próximos meses. Es que
Me está escribiendo el señor Luis Zavala sobre todo esto y ya voy a leer este mensaje. Porque hay gente que apoya totalmente la medida. Otros que tienen reservas, no mucho optimismo por la historia del país. Por la historia del país. Pero si esto lo logramos implementar con honestidad, transparencia, con voluntad política, con transparencia, con humanismo, que nadie se aproveche porque 50, 60 pacientes van a ser operados en hospitales privados, que ni el médico, que ni la institución. Se trata de que prime el humanismo, doctora Blanca Munguía de la SJ. Sí, bueno, es importante analizar, entender, y sobre los pacientes han generado una expectativa y una esperanza en este decreto. Es importante decir que hemos visto, ¿por qué es válido hoy algo diferente? Porque hemos tenido un modelo de gestión que no ha funcionado. O sea, no ha dado respuesta. Hoy tenemos un sistema colapsado. Hoy tenemos un sistema que excluye a los más vulnerables. Y mire, esa población pendiente, porque es cierto, ni la misma secretaría, su incapacidad es tan grande que no tiene registrado la totalidad de los pacientes que realmente se quiere. Incluso es importante abrir una línea y buscar un censo, porque si no los tenemos registrados, hay un grupo ahí que no está visualizado. Yo creo que va a haber un mecanismo para registrar totalmente. ¿Me entiende? O sea, no tenemos el dato. Yo le entiendo y la refuerzo. ¿Por qué usted ha dicho que el sistema excluye a los más vulnerables? Porque los más vulnerables tienen que ir al Catarino, tienen que ir a la escuela, tienen que ir al San Felipe, donde tienen que hacer filas, no para obtener una cita, 6 meses, una operación, 1 año muchas veces o más todavía. Por eso tenemos casi 20.000 intervenciones quirúrgicas en mora. ¿Por qué excluye al más vulnerable? Porque los que no son vulnerables, que tienen mejores ingresos, van a un hospital privado y rápidamente les están haciendo la intervención quirúrgica. Y los que han quedado ahí son los que no tienen alternativa, no pueden. Ya los que pudieron lo han buscado. Sí. O sea, han hecho esfuerzos. Muchos pobres han hecho esfuerzos, vender, préstamos para salvar, pero esos son los que no tienen alternativa. O sea, están condenados esperando que el sistema reaccione, si es que reaccione. Pero nosotros compartimos una presentación, sería bueno que miraran por qué, porque va más allá. Es que es todo un sistema lo que se tiene que intervenir. Entonces, porque, por ejemplo, inversión, la inversión que, esta lámina, la inversión que hemos tenido en relación al presupuesto general, 6.8, creo que el más que hemos tenido fue en el 2022, 7.25, algo así. Pero mire, en el 2025, el año 6.9, o sea, ha habido una inversión bastante limitada en salud. Pero ese no es solo el problema, porque si vamos viendo, entonces al final hemos invertido un 6.5 en relación. Honduras invierte el 3% del Producto Interno Bruto. La OMS ha sugerido que sistemas como los de Honduras, que de alguna forma se ha ido construyendo un sistema curativo, debe invertir al menos el 6%. Pero nos preguntamos en este momento, ¿solo es presupuesto que necesitamos? ¿Solo es presupuesto? Si vemos la siguiente lámina, mire, documentamos, fuimos documentando, porque era importante evidenciar dónde estaba la oportunidad de cambio. Cada año íbamos documentando. El presupuesto en la Secretaría, esto fue, en la primera gráfica vemos lo que es lo aprobado y a la par lo ejecutado cada año. ¿Qué quiere decir? Que en 4 años, 4 años, 7.296 millones se dejaron de ejecutar. Preguntamos, ¿realmente solo es presupuesto que necesitamos cuando se deja de ejecutar esa cantidad de millones sin ejecutar? Y bueno, y esto solo estamos hablando de ejecución. Yo creo que de alguna forma, desde el Ejecutivo que aprueba, del Legislativo que aprueba estos presupuestos, debe pedir rendición de cuentas de su ejecución. ¿Cómo es posible que en 4 años 7 millones? Pero vamos a ver las secuencias. Bueno, esto en ejecución. Sigamos la siguiente, por favor. Bueno, este es proceso de compra. ¿Qué impacto tuvo aquella ejecución? Recordemos, poca asignación de presupuesto, pero todavía no se ejecuta. Esta es
Bueno, este es como un panorama de cómo se han desarrollado los procesos de compra. Como el decreto abarca el tema de compra, desde el fideicomiso 2012-2021, es importante decir que ¿por qué se crea en ese momento el fideicomiso? Es porque los proveedores no le querían vender al Estado porque llegaron a nuestra oficina a denunciar que tenían que dar de coima el 40% al menos le estaban pidiendo de cada cheque. En ese momento, y hay casos legales desde entonces, y ya no le quería vender al gobierno por ese. Entonces se crea el fideicomiso, funciona 11, casi 10 años, funciona con diferentes instancias. Luego en junio, cuando se decide comprar, cuando se quita el fideicomiso, empieza el proceso de compra de un año. El proceso de compra para abastecer tiene que hacerse al menos 4 meses o 3 meses antes del año que se quiera abastecer. Sí. Ese año empezó en junio y no hay competencias ni capacidad dentro de la Secretaría. Luego en marzo va mejorando el tiempo, pero no es el adecuado. Vamos a ver el impacto en la otra. Luego para abastecer el 2024, sí ya se compró en octubre, que esa fue la gestión del doctor Matthew. El doctor Matthew luego la Secretaría lanza de nuevo, para abastecer el 2025, lanza en octubre. Sin embargo, ese proceso de octubre fue un proceso fallido porque solo se contrató, logró adjudicar el 16% de lo que requería. Exacto. Uno dice, ¿por qué solo eso? Si viene de buenos porcentajes. Ahí es donde vemos que no tenemos sistemas, tenemos procesos y que cambian de acuerdo a la persona que los dirige. Eso no es sostenible. Luego, ante el fallido proceso de octubre 2024, que en marzo se da cuenta que no va a lograr adquirir medicamentos, lanza una compra directa en mayo para abastecer. Esos contratos se firmaron en agosto. Pero si ustedes ven, ahí no quedó compra pendiente para este año. O sea, la Secretaría no tiene proceso, está desabastecido actualmente porque no se lanzó en octubre para este año. Eso es crítico. O sea, en este momento solo había, para diciembre, el 50% de abastecimiento, un 25% había con un contrato que podía pedir que adelantara la entrada y un 25% no hay, ni en bodega ni en contrato, y hay que correr. Ahí es donde entran mecanismos diferenciados para responder a la urgencia. Ahora, 4 años de estado de emergencia. ¿Qué sistema quedó? No quedó nada. 4 años de estado de emergencia sanitaria. Nunca hemos tenido lo ideal. Aquí no se trata, y yo sé que usted lo hace con buenas intenciones, no se trata de, porque ya se fueron, venir a demoler a Libre. No. Siempre todos los que han gobernado nos han dejado una factura pendiente. Así es. Todos. Y este es el momento de ustedes, Mario, es el momento de ustedes los liberales. Aquí no se trata de venir a decir, fueron tan malos que nos dejaron esto. Siempre ha habido deuda en salud desde el retorno a la democracia. Por favor, ¿verdad? Y lo digo para ser justo y objetivo. Y gracias por decirlo, porque esto es que son prácticas y lo complejo que es el sistema. Lo que queremos mostrar es que el sistema es complejo, no es fácil, y por eso es válido buscar alternativas. La siguiente lámina un poco el impacto cuando la gestión pública como tal, desde la autoridad, no logra tener eficiencia. Entonces, en los momentos tenemos una caída, el nivel de adquisición. No es fácil adquirir dentro de la Secretaría. Si vimos en el 2023 un 79, luego el 86, en el 2024 el 65, hay una caída en el 2025 y luego se retoma en mayo con un 86. ¿Esto qué quiere decir? Que no es fácil, pero tenemos que tener algo más sólido como políticas para temas de compra de medicamentos. No podemos seguir con la misma forma, con prácticas. Es lo que decía, una política para compras en salud necesitamos, porque es diferente a comprar otro tipo de insumos. La siguiente gráfica, por favor. Entonces, ejecución. Necesitamos mejorar los mecanismos de ejecución presupuestaria. Esto es en compra de medicamentos. Si vemos, siempre hubo un porcentaje sin ejecutar en medicamentos, pero era porque la población no necesitaba. Y aquí mírenmelo como sistema, mírenmelo, por ejemplo, yo me sumo a usted, no es que estamos hablando en contra de, sino que el sistema es complejo. Claro. Es complejo y hay que entender, y hay que tener datos para entender por dónde está la oportunidad. Entonces se dejaron de ejecutar casi 1.000 millones en medicamentos, no necesitaban, claro que necesitaban. La siguiente slide, por favor. Entonces, en 3 años fuimos monitoreando, nosotros sabíamos el impacto que iba a tener separar el fideicomiso y hacer compras internas porque no hay una unidad,
no están las competencias, el equipo consolidado para efectos de compras. Si nosotros miramos en el 2023, el primer set de la primera barra es si recibió a pacientes, esta entrevista a pacientes si recibió su medicamento completo. Entonces, en el primer grupo, en el 2023, empezamos, en abril, un 37% dijo que lo recibió completo. Empezamos mal y sin compras. Recuerden que ese año se inició hasta en junio el proceso de compra. Luego tuvimos en agosto un 62 y luego en diciembre un 59. El resto lo recibió incompleto o ninguno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Luego en el 2024, donde ya vamos mejorando los momentos de planificación de compras, vemos que entramos con un 69 en junio y un 79 en agosto. Esto lo hacemos a través de la red de veedores a nivel nacional, un levantamiento en hospitales con pacientes. Luego en julio, si vemos en julio, tuvimos una caída. Recuerden que el año pasado tuvimos ese problema de ese procedimiento fallido. Y tiene un impacto. Lo que queremos mostrar aquí es que al no tener compras correctas, hay un impacto negativo en el paciente. Entonces, de 76 que había en febrero, porque tenía el abastecimiento que ingresó, pasó a 75 en junio, y en octubre, donde ya no había abastecimiento porque la compra fue tardía, o mejor dicho, tuvo una compra fallida y se lanzó tarde, el nuevo procedimiento se cae a 49. Esta es parte de la realidad actual. O sea, entramos en enero casi con un 50% de pacientes recibiendo el tratamiento completo y no hay procesos de compra. Entramos a enero con un 50% de pacientes que recibían los medicamentos. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Nadie quiere que se muera nadie, pero muriéndose por inercia, porque los sistemas son deficientes, porque los sistemas fallan, porque no hay diligencia, no hay gerencia, no hay organización. La tendremos en estos próximos 4 años, es la gran expectativa. Ya va a continuar usted, ya va a continuar, usted no va a continuar, ya va a debutar en Frente a Frente después de la pausa comercial. Esta es la pregunta que tiene Frente a Frente para esta mañana en La Voz de Luz Madrid. Tenemos el tema del día en pantalla, envíe sus comentarios. Si esta ley otorga poderes excepcionales para salvar vidas, ¿quién responderá política y legalmente si al final del año los hospitales siguen sin medicinas y la mora quirúrgica no se reduce? Redes Sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Muchas gracias por sus opiniones a través de X. Marco Matamoros escribe, número 1, fortalecimiento en lo que tenemos ya, atención primaria en salud, proyectos sanitarios a largo plazo, 20 años. Reformulación del Seguro Social, transparencia y rendición de cuentas en los procesos y tecnología. 6, personal médico no administrativo. 7, CESAL y Seguro Social juntos. Alex escribe lo siguiente, es por diseño, a los únicos que culpar es a los mismos de siempre. Es imposible que en 20 años no existiera ni de casualidad una persona que hiciera las cosas bien. No han llegado a los 100 días y desde el Congreso ya le están haciendo sombra al gobierno del presidente ungido. Roberto Díaz escribe, la respuesta es obvia, el titular del Poder Ejecutivo es quien tiene que responder por esto y todo lo que pasa en el país, por el bien de Honduras. Ojalá que no fracasen y que al final del día haya medicina y atención de salud para los hondureños, que no se aprovechen aquellos. Otra opinión, solo hablan de medicamentos y operaciones quirúrgicas, pero no se escucha nada del mantenimiento de los hospitales públicos que se caen a pedazos, baños en las habitaciones en mal estado, camas rotas, sin sábanas, ni colchas, aires acondicionados funcionando y sin mantenimiento. Alejandro Moncada opina, sí es cierto que hay que buscar soluciones, pero comprar lo más barato en licitación no es la mejor opción. Se debe de primar la calidad ante todo. Dania Navas opina, de buenas intenciones está tapizado, lo malo es que pareciera que no saben qué hacer. Ante la incapacidad ceden a otros. Prioridad, fortalecer el sistema de salud. Somos un país poco desarrollado y en España, que es rico, el rey va a un hospital público. Siempre el pueblo paga caro. Son algunas de las opiniones a través de X. Continúo opinando también a través de nuestro número de WhatsApp.
Redes sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Ok, tengo muchas preguntas aquí elaboradas. Es una nueva diputada, Alejandra Vallecillo. Todos los partidos políticos son corresponsables del sistema sanitario que tenemos. Ustedes han gobernado muchos periodos, ustedes han gobernado muchos periodos también, y allá tenemos al ojo crítico constructivo. Claro, ahí estamos. Es mi optimismo elevado. Gracias Que hayan por la veedores confianza. con sentido crítico constructivo. Con sentido crítico constructivo. Una red nacional de veedores. Una red nacional de veedores, Mario, anótelo, que sea iniciativa Líderes suya, locales. una red nacional de veedores. Así que con ese peso de que los liberales también han sido corresponsables del sistema sanitario, vamos a escuchar a la diputada Alejandra Vallecillo, que debuta hoy en Frente a Frente. Bueno, Renato, es una problemática que es histórica, ¿verdad? Como bien lo decía usted y Mario y Blanca, es un problema que no podemos cerrar los ojos. Está ahí y estamos nosotros comprometidos a darle respuesta al pueblo hondureño. O sea, ellos nos dieron ese voto de confianza y ahora es nuestra responsabilidad hacer las cosas bien. Tú ponías la pregunta, yo igual estoy de acuerdo con el diputado Mario, quien va a ser el responsable va a ser el gobierno. Y algo que sí yo he podido percibir en estas semanas que hemos estado en el Congreso es que existe una gran voluntad de hacer las cosas bien, de darle respuesta al pueblo hondureño. Es justo y necesario porque no solamente es es un derecho, ¿verdad?, el tema de la salud, pero es justo que tengan esa atención con dignidad, Renato, porque uno de los temas que también hablábamos hace poco es no solo el tema de abastecer en cuanto a medicamentos, la contratación del personal, es que también las instalaciones sean instalaciones dignas, ¿verdad? Y es un problema que se va a resolver también. Esperamos que así sea. Se van a poder reparar esa infraestructura, poder reparar esa maquinaria, ese equipo. Y bueno, y sobre todo atender esa gran necesidad que tenemos en materia de salud y es como una deuda que tenemos nosotros con el pueblo hondureño. Y es justo que se atienda y estamos aquí para construir, para apoyar esta iniciativa. Y vamos a ser también veedores como partido, ¿verdad? Claro. Vamos a ser veedores para que se cumpla de acuerdo a lo establecido y tendrán un plazo de 1 año para que puedan hacer esos cambios. Y se dejó claro que si después de 1 año, Renato, no hay resultados positivos, no hay avances, pues no vamos a acompañar una prórroga a este decreto. Muchas gracias, diputada Alejandra Vallecillo. Yo sé que hay muchos hondureños que han quedado molestos, heridos, porque su partido perdió las elecciones. Y su espíritu es criticar este proceso excepcional que vivimos para mejorar la salud. Pero yo les sugiero con todo respeto, vivimos en un poquito más de 112,000 kilómetros cuadrados. ¿Qué ganamos si nuestras heridas siguen diciendo y argumentando lo mismo? Démonos una tregua, a ver si esto resulta. Tenemos confianza. una necesidad imperiosa, Sí. pero si solo porque perdimos las elecciones vamos hoy a destruir lo que se está implementando en función de resucitar el sistema sanitario, me parece que no es justo, me parece que no es justo. Mario, voy a hacer varias preguntas en este momento. Quiero respuestas breves, con mucha síntesis, sé que tú lo puedes hacer. Sobre la emergencia, breve. ¿Por qué el Estado llega nuevamente a una declaratoria de emergencia en salud?
¿Qué falló en la planificación, ejecución y control del sistema para que hoy se requieran medidas excepcionales? Creo que ya lo han respondido. Sí, emergencia porque eso nos ayuda a simplificar Los procesos. las acciones, sobre todo de contratación, para dar respuestas en estos dos temas urgentes que es compra de medicamentos y mora quirúrgica. Sobre la duración, la emergencia se decreta por un año prorrogable. ¿Qué Un año. indicadores claros? El proyecto contemplaba un año prorrogado por el Ejecutivo en Consejo de Ministros. Eso fue cambiado por el dictamen y establecimos un año, pero prorrogado por el Congreso. Y lo que decía la honorable diputada, este proyecto lo aprobamos con el apoyo de la bancada liberal. Libre se abstuvo, que es casi lo mismo que votar en contra, porque la abstención en el Congreso se cuenta o se suma al no. Y el Partido Liberal fue claro y dijo, no vamos a apoyar, como está contemplado en el proyecto, de que el Ejecutivo va a prorrogar esto y el otro año el tercero lo vuelve a prorrogar y en el cuarto lo vuelve a prorrogar. No, es el Congreso y va a ser en base a los resultados que se tengan en el primer año. Ahí voy. ¿Qué indicadores claros permitirán saber si esta medida funcionó o si solo se está postergando el problema estructural del sistema de salud? Se dejó establecido en el dictamen que deben haber informes y deben haber el envío de todos los contratos al Congreso Nacional y con seguridad el presidente Tomás Zambrano los va a mandar a la Comisión de Salud del Congreso Nacional, donde van a estar todos los partidos para que vayan midiendo los avances que hay. Sobre la contratación directa. La ley autoriza contratación directa y procedimientos especiales. ¿Cómo se evitará que la urgencia se convierta en discrecionalidad y se repitan prácticas cuestionadas del pasado, Mario? Con la verificación de precios, Renato. También se está dejando establecido que en el reglamento que se va a emitir debe haber una lista de precios. Y el pueblo hondureño lo sabe, o sea, todos sabemos cuánto cuesta. Yo sé cuánto, yo tomo un medicamento todas las mañanas, se llama Nexium, para el estómago, un protector gástrico. Yo sé cuánto me cuesta el protector gástrico. Y viendo si el Estado compra ese medicamento, yo voy a saber si lo está comprando arriba o abajo del precio que está en el mercado nacional. Entonces, si hacemos público todos esos contratos, toda esa información, quienes van a ser nuestros mejores fiscales, auditores, en la sociedad civil. ¿Por qué no le damos un carácter legal a esos veedores que está proponiendo la doctora Blanca Munguía? Mira, es una buena iniciativa. Veedores para certificar que lo que estamos haciendo es correcto. Están contemplados en el proyecto y yo los invito desde ya que se acrediten en la CESAL. Le pido hoy públicamente a los viceministros, hagan lo más pronto posible la convocatoria para empezar a elaborar el reglamento. Les dimos 30 días, ustedes trabajando a tiempo completo lo pueden hacer en una semana ese reglamento con participación de la sociedad civil. Sobre transparencia real, si todos los contratos serán auditados después de ejecutados, ¿qué mecanismos de control preventivo existirán para evitar irregularidades antes de que el dinero sea gastado? Preventivo, solo la participación de ellos, Renato. Sobre el fideicomiso se justifica por experiencias exitosas. Si es que fue exitoso, no sé por qué lo derogaron. Y no le cuesta ni un 5 al Estado, el fideicomiso. El fideicomiso se cobra de los intereses que genera el dinero que el Estado pone en el banco y de las multas que le aplica a los proveedores del Estado. De eso vive el fideicomiso. Ojo, para que quede claro, no le cuesta dinero al Estado. Y la respuesta es obvia también. El fideicomiso se justifica por experiencias exitosas. ¿Cuáles fueron esos resultados concretos y por qué no se fortaleció directamente la capacidad administrativa del Estado en lugar de tercerizarla nuevamente? Ok, ese es un punto importante. Claro. Sí. ¿Qué va a pasar si en un año seguimos en lo mismo? En 2 años seguimos en lo mismo. No logramos el objetivo primordial. Este dictamen tiene un cuestionamiento permanente y es el tema de privatización de la salud. Una de las principales argumentos de los partidos de oposición era, ¿estaremos privatizando la salud con esto? La respuesta va ahí en la redacción de la ley. Se le ordena a la Secretaría de Salud iniciar ya un proceso para que en 1 o 2 años máximo, que es lo que creo, debería funcionar esta medida, esto vuelva a la CESAL.
todas las acciones, todas las medidas que se contraten, ya sean parte de la CESAL, permanentes, ordinarias. Yo lo decía fuera de cámaras, esto también pasa por una planificación desde el estudio de los jóvenes en la carrera de medicina. Ese embudo, esa válvula cerrada que hemos tenido los hondureños permanente, de que solo el hijo del pediatra puede optar a la especialidad de pediatría, que solo el cipote amigo del ministro de Salud es el que entra a ortopedia o entra a cirugía, tiene que terminar, tiene que abrirse. Necesitamos más médicos estudiando cirugía, necesitamos más médicos estudiando ortopedia aquí en Honduras, necesitamos al gobierno becando más médicos para ir a estudiar estas especialidades a otro país que queremos verlo, que eso que tú crees nos ha faltado se materialice en esta administración. Así es. Y necesitamos más médicos con el compromiso social de irse a trabajar a los pueblos. Yo lo viví, Renato, y se lo contaba a los diputados en la comisión. En el hospital de Santa Bárbara, ya por el 2016, teníamos el presupuesto para contratar ortopedas y cirujanos. Nadie se quería ir para Santa Bárbara. Andaba el director, andaba la jefe de personal llamando a médicos en las ciudades y les decía, véngase, les ofrecemos 2 contratos. Santa Bárbara es bonito para vivir, véngase. No querían irse. Entonces necesitamos cipotes de Santa Bárbara que estudien estas carreras y que por ese apego familiar no pongan objeción para irse a vivir allá. O médicos con el sentido de Hipócrates. Si estudiaron medicina para trabajar en San Pedro Sula y Tegucigalpa, no tienen conciencia, no tienen vocación para ser médicos. Pero el colegio médico, la CESAL y la universidad, yo le hago ese llamado al rector Odil Fernández, tienen que revisar por qué solo muy pocos privilegiados entran a esas especialidades. Muy bien. Tienen que revisar eso que ha sido de toda una vida, ¿verdad? Reflexión oportuna. Sí. Sobre mora quirúrgica, ¿existe un diagnóstico público y actualizado de cuántos pacientes están en mora quirúrgica, en qué hospitales y con qué tiempo de espera? ¿O se está legislando sin cifras transparentes, Mario? ¿Qué es mora quirúrgica? Todo paciente que le dijeron tiene que operarse y pasan 90 días y no lo operaron. De 90 días en adelante se convierte en mora. Cada hospital tiene su registro. Y anda alrededor de los 20,000 pacientes a nivel nacional. Sobre el recurso humano, la ley permite contratación ágil de personal de salud. ¿Cómo se garantiza que estas contrataciones no vulneren derechos laborales ni generen inequidades entre el personal permanente y el temporal? Va establecido en el dictamen que se deben respetar los derechos laborales de las personas que se contraten. Y debe hacerse, Renato, con la mayor amplitud, con el mayor amor por Honduras. Miren, contrate el médico, no importa del partido que sea. Si es buen médico, contrátelo. Si tiene disponibilidad para trabajar los fines de semana, contrátelo. Para trabajar en las jornadas que hoy no las tenemos, como la tarde, la noche, contrátelo. Este es un mensaje a la CESAL, a los directores de hospitales que van a entrar ahorita de nuestro partido, a los jefes de recursos humanos. Busquen el mejor recurso que haya para que atiendan de la mejor manera al pueblo hondureño. Sobre exoneraciones. Las exoneraciones tributarias y aduaneras se autorizan como medida excepcional. Sí. Pónganle mucha atención a esto. Sí. ¿Cómo se controlará que estas exenciones no sean aprovechadas indebidamente por proveedores que inflen precios o importen bienes no esenciales? Mira, esta partecita está podrida en el país. Porque pusimos un candado ahí. Pusimos un candado al amigo que analizó con muy buen ojo y elaboró esa pregunta. No podíamos dejar abierta una puerta para que todo el mundo empiece a importar equipo médico exonerado. Establecimos que debe tener primero el contrato firmado con la CESAL. Entonces, yo ya tengo un contrato firmado para CESAL y le digo, yo voy a operar, voy a habilitar 2 quirófanos en un departamento donde tenemos alta mora. Probablemente el equipo de ese quirófano, porque ya tengo un contrato, va a entrar con exoneración, no va a pagar impuestos. Pero ese es el candado, que ya tengamos un contrato firmado con el Estado y en base a lo que se necesite en ese contrato, eso es lo que se va a importar exonerado. Por eso necesitan gente limpia, honesta en todas estas instituciones.
necesitan gente honesta, limpia, con expertise, con conciencia. Tiene tiempo Tito para buscar un buen ministro, porque el presidente es el actual ministro de Salud. Tiene tiempo para buscar el mejor perfil. Sobre veeduría social, a mí me parece esto fundamental. La ley menciona participación de sociedad civil y gremios. ¿Tendrán estos actores acceso real a información, contratos y ejecución, o su rol será únicamente consultivo y simbólico, Mario? No, la intencionalidad del dictamen, que ya está aprobado y que solo falta su sanción y publicación, es que haya plena participación de estos sectores sociales, Renato. Mario. Y bueno, ellos son generadores permanentes de opinión pública. Creo que cuando no miren algo bueno, lo vamos a decir. Lo van a decir. Y lo vamos a así recomendar. tiene que Sí. ser. Y cuando haya que señalar con el dedo algo incorrecto, háganlo. Porque el mensaje, lo reitero, del Congreso es claro. Hemos dado este voto de confianza al Poder Ejecutivo para buscar soluciones inmediatas en estos dos problemas históricos del país. Y necesitamos que esas acciones vayan revestidas de transparencia, de honestidad, de eficacia sobre todo. Fíjate lo que estás diciendo. Internalícelo. Queda grabado. No quiero que se nos vayan a rajar a mitad de año cuando otros problemas hayan desbordado a Tito Afura. Fíjate lo que estás diciendo, porque así pasa. Ya cuando va avanzando el gobierno, que comienzan problemas de todo tipo, se les olvida lo que han prometido. Yo espero por Honduras. Yo soy uno de los hondureños que mis heridas las cicatrizo por el futuro de Honduras. Y yo les digo a ustedes, aunque el partido de ustedes no ganó las elecciones, si aquí viven, no quieren ustedes en una emergencia que los hospitales públicos, donde vayan, porque no tienen capacidad económica para ir a un privado, reaccionen con eficiencia. Entonces los perdedores curen esas heridas. Ahí citaron un bonito ejemplo. Curen esas heridas. En el debate de la Cámara, Renato, cuando lo hablábamos, y lo hizo Yuri Sabas, cuando dos diputados tuvieron percances de emergencia en el Congreso Nacional, Toño Rivera y nuestra querida diputada Gladys Aurora, fueron llevados de emergencia a un hospital privado a recibir la mejor atención médica. Pero nos preguntábamos, ¿y qué pasaría si atrás alguien de prensa o a los bajos del Congreso, alguien del pueblo le pase algo? Va para el hospital escuela. Totalmente. Entonces, allá necesitamos también que haya servicio de calidad. No solo nosotros ser los privilegiados porque tenemos un seguro médico y nos llevan a uno de los mejores hospitales privados. Esa misma calidad debe tener el pueblo hondureño. Entonces, ¿de qué me sirve boicotear, estropear, pisotear, denigrar una alternancia al sistema sanitario, al modelo de sistema sanitario que tenemos? Si el modelo no ha dado resultado, busquemos una alternativa urgente. Totalmente. Pero que no nos olvidemos que al final tienen que buscar... Seguimiento es clave en esto. Yo le hago un llamado también al presidente Tomás Zambrano de que este tema debe tener una comisión de seguimiento permanente y debería ser, por lógica, la Comisión de Salud del Congreso Nacional. Sí. Y aquí viene la pregunta del millón, ya casi ha sido respondida, sobre sostenibilidad. ¿Qué pasará cuando termine la vigencia de esta ley? ¿Existe un plan claro para que el sistema público de salud funcione sin necesidad de emergencias periódicas? Y aquí es donde la mano del líder, del gobernante, tiene que ser sabia. Tiene que ser sabia. Y tiene que trabajar simultáneamente con la emergencia, pero pensando en que sea un sistema público sanitario sostenible. Eso es. Emergencia fue el COVID. De repente un día el mundo se despertó con una enfermedad que no existía y tuvimos que decretar una emergencia. Pero lo que hoy tenemos es falta de planificación, falta de un trabajo efectivo de años, de toda una vida. No debería pasar por procesos de emergencia, pero hoy no tenemos otra salida, tenemos que hacerlo así. Pero la cura permanente pasa por la planificación que hoy las autoridades de CESAL hagan para que en 2 años, calculo yo, este tema esté normalizado.
Esta pregunta que voy a formular la respondió un televidente, se anticipó sobre la responsabilidad política. Si al finalizar el año la mora quirúrgica persiste y los hospitales siguen desabastecidos, ¿quién asumirá la responsabilidad política y administrativa por los resultados o la falta de ello? Ya un televidente lo dijo, el ministro de Salud. ¿Y quién es el ministro de Salud este año? El presidente Afuratito. Ese será el objeto de las críticas. Este año también debe servir. Pero también, si esto es exitoso, debe ser... No, obvio. No, obvio. Se lo pregunto con sentido constructivo, con espíritu y con esperanza de que esto mejore. Así es. Sí. Y todos los que se sumaron al proyecto. Totalmente. Sí, no. Aquí en mis preguntas no hay maledicencia. Yo lo he pensado, lo que dice Mario. Un accidente mío, familiar, amigo de cualquier hondureño, cerca del hospital escuela. ¿A dónde voy? ¿Al hospital escuela? Así es. Al hospital escuela, en San Pedro, al Mario Catarino Rivas. Entonces, ¿por qué voy a denigrar una alternativa que solo es producto de lo que no hemos hecho? Exacto. Tengo que esperanzarme y apoyarla. Allá, si fracasan por negligencia, por corrupción, por falta de gerencia. Y esta es la pregunta de fondo, Mario, para ir a una pausa y después venir con ustedes. Creo que ya ha sido respondida con todo lo que se ha dicho. Esta ley es una solución estructural para la crisis sanitaria o un mecanismo urgente para apagar un incendio sin resolver la causa del fuego. Ahí es donde los espero a ustedes como gobernantes del país, resolviendo la causa que nos ha llevado a esta emergencia sanitaria. Si no, no tiene sentido esto. Es correcto, por eso esa planificación debe incluir temas desde infraestructura hospitalaria, personal, y para personal necesitar desde la universidad planificar cuántos muchachos están estudiando medicina, probablemente cuántos se van a graduar, cuántos van a optar a especialidades, de esas especialidades cuáles son las más urgentes que tenemos para atender estos temas. Es una planificación integral. Si no se hace así, probablemente no vamos a tener los resultados que todos queremos. ¿Van a terminar los hospitales que dejó en construcción Xiomara? Yo soy de criterio que esto debería revisarse ampliamente desde sus diseños, Renato. Hay denuncias de que hay malos diseños en algunos casos, casos de corrupción en otros. Creería yo que todos deben entrar a un proceso de auditoría rápida, ¿verdad? Y después, pues, ya programar la terminación de los mismos. Ahí hay una fuerte inversión del Estado. Claro. Y hay que aprovecharla. ¿Sabes que renunciamos al préstamo, a la reconversión de España y dijeron los del gobierno pasado, no. Señora Leticia, señor Felipe, no, gracias por esa facilidad que nos están dando, pero lo vamos a construir con dinero propio. Si tú no le das continuidad a esos hospitales, dinero perdido de nosotros. Y los costos se triplicaron o más. Bueno, eso investiguenlo y que el Ministerio Público haga lo que tengan que hacer. Lo denunció el exministro de Salud, Mateo. Aquí yo lo he visto. Claro, aquí lo vino a denunciar. Sí, bueno, el hospital de Santa Bárbara costaba esto, cuando yo lo planifiqué, hoy cuesta esto. O sea, eso hay que investigarlo. Pero no parar la construcción. No parar la construcción, rediseñar, y aunque implica un poquito más de dinero, los hospitales que arguyen algunos no tienen los requisitos para eso, para hacer un hospital. ¿eh? Es correcto. Porque por eso hemos fracasado, porque lo que hizo el gobierno pasado, el que viene, no quiere darle continuidad a la obra. Yo creo que si esos hospitales se pueden rediseñar, o algunos terminarlos de construir, hay que hacerlo. Y quedará como un legado de Xiomara. Así que no hay que ser mezquino, no hay que ser egoísta. Que quede como un legado de Xiomara. Y que conste, yo siempre dije, tienen casi que incrementar en una tercera parte el presupuesto de salud pública cuando estén esos hospitales. Van a contratar más médicos, tienen que comprar más equipo. Eso implica crear riqueza, que ese es el otro fundamento de esto, generar riqueza, más empleo, más empresas aquí instaladas,
de los criollos y de los extranjeros, para que aporten tributos. Solo así es que esto puede salir adelante. Sí. Disculpe, doctora. Gracias. Solo quería decir que es importante que en esta oportunidad se visualice el tema de un modelo de salud real, porque no tenemos un plan de país en salud. Entonces, ¿qué pasa? Cada gobierno crea una historia, quiere inventar su historia. Si tuviésemos una ruta a 20 años, ¿qué queremos? Ya tendríamos cuándo vamos a construir, dónde se va a construir, qué personal necesitamos. Entonces, y tenemos en este momento, aunque no tenemos un modelo definido, de manera natural hemos construido un modelo curativo. Estamos pensando en más médicos, pero lo idóneo es empezar también un mecanismo de atención primaria en salud. O sea, la detención temprana y la prevención. Debemos de iniciar ese proceso en el marco de consolidar el sistema y de la respuesta, porque al final la mora y los medicamentos son efectos, pero las causas, tenemos que pensar en un legado de un sistema claro, donde venga quien venga, y la sociedad civil, los que permanecemos con el tiempo, defendemos esa ruta y lo vamos midiendo, porque se fue degenerando el sistema de salud. Y como no hay medición y como no hay evaluación, entonces las alertas se vieron y no importaron. Yo creo que hay que construir bien, desde ahora, un modelo realmente acertado. ¿Sabe lo que estoy pensando con lo que usted está diciendo? Con los observadores de la sociedad civil. Convoquen a todos los exministros de salud que están vivos, Mario. Y yo sé que sin necesidad de dinero, para que cada quien se autocritique y aporte qué fue lo que idealizaron y no pudieron ejecutar mientras fueron ministros o ministras. Hay gente muy buena. Pienso en este momento en Elsa Palou, que les aporte. No, y lo que indistintamente del partido, diputada. Sí, no, y lo que funcionó, pues dejarlo o seguirlo, ¿verdad? Porque a veces ese es el problema que tenemos, que como decía Blanca, cada vez que cambia el gobierno, cambiamos entonces la forma de hacer las cosas, desechamos lo que nos ha servido y empezamos a inventar. Y eso nos trae retrasos y por ende también crisis. Ok, ¿quedaste en la directiva del Congreso? No. Ah, es que la diputada, me está diciendo el productor, que la diputada Alejandra Bellecio, mire, me voy a salir un poco antes, dice, porque tengo reunión en el Congreso con la directiva. Hoy usted tiene unos cuantos días de ser diputada, hoy está rindiendo cuentas. Así que sacrifique que le autoricen. Mario no la puede autorizar porque no es directivo, además ni ella es de la bancada de Mario. Aquí tiene de parte mía la autorización para que se quede hasta las 9 de la mañana en Frente a Frente. Este es asunto estructural que no hemos resuelto históricamente y hay que resolverlo y sobre todo crear conciencia en la población. Seguimos después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Red Cedesol, ¿cómo se tejió, operó y protegió el saqueo desde adentro? Arresto domiciliario para José Carlos Cardona y 4 imputados en el caso Cedesol. La Fiscalía investiga red criminal y ejecuta allanamientos en San Pedro Sula. Y si quiere conocer, estas son las 8 amnistías aprobadas por el Congreso Nacional. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. El tema del día hoy en Frente a Frente: si esta ley otorga poderes excepcionales para salvar vidas, ¿quién responderá política y legalmente si al final del año los hospitales siguen sin medicinas y la mora quirúrgica no se reduce?
Redes Sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Gracias por sus mensajes. Una televidente escribe, vean y creen plazas para enfermeras profesionales. Somos parte de ese cuerpo esencial y nos tienen a un lado. Tenemos experiencia y capacidad y es lamentable que una jovencita recién graduada sea la privilegiada y le otorguen ese privilegio. Somos muchas con años de experiencia y que por no haber pertenecido a un partido X nos excluyen. No ven capacidad. Este gobierno debe de ver capacidad para seleccionar y contratar personal, escriben los televidentes. Vamos a ver a través de X. Alex opina, perdonar al lobo es sacrificar la oveja. Todo el que esté dentro de los esquemas de corrupción deben ser cargados con penas por homicidio sin poder optar a otro destino que no sea la cárcel. Henry Smith escribe que le hace pensar que el sentimiento y concepto sobre el Partido Nacional ha cambiado cuando saquearon de manera sistemática el Estado y usaron la impunidad como norma jurídica. Aparecen como inmaculados y privados de conciencia cuando usaron el Estado para reprimir, perseguir y robar. René Sierra escribe, vengo a recordarles cómo terminó la emergencia del 2020. Manos arriba, esto es un asalto. Escribe Aníbal Montoya, la racha que mencionaba el señor presidente en el proceso proselitista es un monstruo gigantesco que va para adelante. Parece que con esta situación se hizo realidad. Este no es un problema de 4 años, es un problema de siempre. A trabajar se ha dicho. Luis Alvarado escribe, vemos la acción esperanzadora, el responsable serán las autoridades que manejen las situaciones con transparencia. Es su obligación como gobierno brindar salud, el pueblo se los va a agradecer. Muchas gracias, sigo opinando. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Resuelvan todos esos problemas laborales que tienen en salud. Que haya un equipo que resuelva todos esos problemas laborales para que nadie arguya que obstaculiza este ideal por problemas laborales. Ojalá. ¿Qué es lo que me queda grabado a mí del sistema de salud? Nunca, pero nunca acepté que el equipo médico de los hospitales públicos se arruine a cada rato. Hay una idea de que en el sistema sanitario muchos se aprovechan premeditadamente para dañar equipo en función de ir a lo privado. Aquí debe haber un humanismo, una sensibilidad del gremio médico. Hay muchos médicos que tienen sus propias empresas. Sí. Y esto es especulación porque yo no lo he comprobado, que algunos en confabulación con personal de salud dañan los equipos para ir a lo privado, a las empresas de médicos. Miren, este es un momento de conciencia, plena conciencia. Por eso los veedores son necesarios. ¿Qué miedo va a sentir ASJ en denunciar que ocurre un caso como el que estoy narrando? Qué oportunidad la que tienen, qué oportunidad la que tienen. Han cometido errores ustedes los nacionalistas, han cometido crasos errores y corrupción, los liberales igualmente. Libre no se escapa. Si ahí estamos viendo un montón de información postelectoral que está saliendo. No, es conciencia, es compromiso con el país, es compromiso con el país. Que la profesión que nos dio nuestra universidad pública o las universidades privadas se humanice y nadie se aproveche del frágil Estado, de la frágil institucionalidad que siempre hemos tenido, de instituciones operadoras de justicia cooptadas por el sistema político. Que nadie se aproveche de eso para enriquecerse. Es mi reflexión ya cuando estamos en la recta final de Frente a Frente, Blanca Munguía. Efectivamente, hemos tenido sistemas, ojalá este sea el inicio de cambios estructurales, como usted acaba de mencionar. Parte de esto es porque hemos tenido un sistema de salud visibilizado más para emplear,
Mire, hay que revisar la capacidad técnica, ya se habla que tenemos más personal administrativo que asistencialista, creo que ese es un tema que hay que revisarlo, qué carencias hay para fortalecerlo. Hablamos, si bien es cierto, hablamos de cirugías y hablamos de abastecimiento de medicamentos, hay otra deuda y es que actualmente tener acceso a una cita con un especialista, a una persona le está tocando de 6 a 8 meses. Creo que aún ese tema debemos de abordarlo, cómo fortalecemos en este momento y acortamos estos tiempos. Ya el sistema de salud, en el momento que actualmente está, en la condición que está, debería estar trabajando 24/7 para reivindicar ese derecho. Y debemos de retomarlo así, 24/7. Ya, o sea, el sábado, el domingo, ya deberíamos tener especialistas atendiendo esas citas pendientes. Hay una gran oportunidad. Ahora, tenemos que ser responsables, debemos trabajar contra tiempo, debemos hacer un trabajo eficiente. Hay muchos actores alrededor. La Secretaría de Salud tiene de 27 a 29 gremios, son actores relevantes para empujar esta carreta, para empujar esta iniciativa. Y porque verbalmente hemos expresado que tenemos interés, es una gran oportunidad de contribuir. Esperamos que esto sea parte de un esfuerzo de todos, porque todos sufrimos el daño. Es importante que se vean así y no como opositores. Nosotros como sociedad civil vamos a estar observando, vamos a estar aportando, porque le apuntamos no a la denuncia, sino a la construcción de país. Es una gran oportunidad y estamos con toda la disponibilidad. Nuestra red de veedores han estado alerta. Ya vamos a empezar con la veeduría, listos para ver el acceso a los medicamentos. Vamos a documentar ahorita en septiembre, va a ser una línea base. Creo que un indicador que podría tenerse, y eso lo vamos a proponer, es el tema de ver el número. Es bueno tener el número de línea base actualmente, bien registrado la cantidad, cómo se va a ir dando a lo largo de la implementación de esta ley. Segundo es la satisfacción de la población, una de las cosas, de las mediciones más importantes. Si la población está satisfecha y está viendo los cambios, démonos porque realmente estamos llegando a donde debemos llegar. Si no hemos cambiado, Blanca, si no hemos cambiado, en un año serán los nuevos enemigos del gobierno de Tito Afuna. Fíjate bien. Posiblemente. Si seguimos como hemos estado, en un año la ASJ o cualquier organización de sociedad civil serán los enemigos del gobierno. Que eso no suceda, Mario. Tienen que primar los ojos de la sociedad civil en esto, ¿eh? No, bienvenidos. Bienvenidos. El Congreso, a través de lo que debe de hacer, que es legislar, ha abierto las puertas para que sean parte de este proceso. Y hace un momento pude leer un mensaje del viceministro. El viceministro Mirense. De Salud, que nos está viendo y dice que ya el lunes arrancan con el tema de la reglamentación y que están invitados, ya. Más que invitados, convocados. Sí. Porque la ley lo establece a la asociación ASJ como uno de los órganos veedores, entonces no son invitados, son convocados ya para el lunes junto con las otras organizaciones de sociedad civil a participar. Ahí queremos ver al Colegio Médico, ahí queremos ver al Citramed, un sindicato histórico de Honduras, a la NEA con esa beligerancia que ha tenido en los últimos años a través de su presidente, y a cualquier otra organización que trabaja en el sector salud. Ahí los queremos ver en esa mesa de trabajo el día lunes. Y sabes tú que otro de los problemas estructurales es, en este momento, cuántas droguerías, cuántos importadores de medicamentos están peleando por quedar bien con el presidente y ministro de Salud para ser los favorecidos con la importación de medicina. Bueno, por lo menos en este año tendremos un fideicomiso, ¿verdad? Sí. Tendremos un fideicomiso. Hay que empezar, por ejemplo, cosas tan básicas como enlistar los cirujanos que quisieran entrarle ya a este proceso. ¿Cuántos cirujanos tenemos? ¿En qué ciudades viven? Para el tema de la mora quirúrgica. Esto es urgente. Ver la disponibilidad de ellos para trabajar fines de semana, para trabajar en jornadas de la tarde, de la noche. Aquí también, y lo decíamos, y sé que es la parte final del programa, el gobierno debe de entrar ya con decisiones fuertes en el tema del seguro social. No podemos estar toda la vida escuchando que el seguro social está agonizando.
en algún momento, y si lo primero es el andamiaje legal, pues debemos de hacerlo. Yo le sugerí, le dije a Tomás Zambrano hace unos meses, y hoy que ya es presidente del Congreso, tiene que entrar este nuevo Congreso con una nueva ley de protección social. Que en algún momento esa nueva ley saque a los políticos del Seguro Social, que deje un órgano de dirección permanente, técnico, capaz, ahí, para que esta noble institución, que es de los trabajadores, de los empresarios, no pase estos momentos permanentes de agonía. Toda la vida, Renato, ustedes en los noticieros informándole al pueblo que el Seguro Social está en crisis, que está en agonía. Hasta yo me aburro, y me frustro con las mismas noticias todo el tiempo, de las quejas de la gente, porque el servicio es ineficiente. Mira, Tito se juega el pellejo, porque ha asumido la titularidad de esa secretaría. Tito se está jugando el pellejo con uno de los temas más sensitivos. Tiene que ser perfecto, sabio, honrado. El equipo que está con él alrededor. Y el equipo que está con él también. Los amiguismos de las droguerías, los amiguismos de Tito. Decirles, por favor, si son amigos míos, no permitan que me embarra en el lodo, permítanme ser diferente. Es una autocrítica para Tito. Sí. Se está jugando el pellejo Tito en este momento también. Gracias, diputada, por haberse quedado. Alejandra Vallecillo. Mire usted cuántos desafíos tenemos, pero el país ya no puede seguir lo mismo, enlodándose todos los días. El mismo discurso en los medios, las mismas noticias en los medios. Que en el hospital de tal departamento, que en el Seguro Social. Hasta yo me aburro. Estructuralmente tenemos que cambiar. ¿Usted cotiza el Seguro Social? Fíjate que yo aporto al IPP. Entonces, siempre coticé al seguro. Pero me dijo el presidente del sindicato del seguro, Renato, eso es irrenunciable. Me dice, yo te voy a arreglar eso. Tu empresa te tiene que aportar al Seguro Social. Aunque te aporte a otro sistema, tu aportación al seguro es irrenunciable. No, y también hay experiencias bonitas. Yo tengo una tía jubilada. Se jubiló siendo costurera de un hospital allá en Ocotepeque. Y ya jubilada tuvo un diagnóstico de cáncer. Y fue atendida en el Seguro Social de San Pedro Sula. Y gracias a los cirujanos, a los oncólogos del seguro, al tratamiento que recibió, ahí está viva. Por eso esa institución es noble, hay que cuidarla, hay que protegerla. Y si es desde el Congreso Nacional, y si es a través de legislación, tenemos que hacerlo ya. Correcto. Si a mí amigos me han dicho, Renato, mira, me dice, vos no tenés capacidad para una enfermedad que ojalá no me ataque, pagar un sistema privado de salud que te va a sacar en un mes 4 millones de lempiras. Está el Seguro Social. Por eso queremos al Seguro Social eficiente. Y además, no ver al Seguro Social solo con el hospital. Por favor, Mario. Mira, bien o mal nos dejó estructurado esa ley del Seguro Social. Pero parcialmente la Sala Constitucional declaró esa ley inconstitucional. En 4 años no pudimos hacer nada por reformar esa ley o por crear esa ley. Porque no solo es hospital el Seguro Social, es tu pensión para la vida. Sí. Hay que reformar esto. Tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo. Diputada. Bueno, el pueblo hondureño sigue esperando por un sistema de salud que sea digno, que sea humano, que sea justo. Y yo he recibido, ¿verdad?, muy buenos comentarios de muchas personas, principalmente del departamento de Cortés, que ve este decreto, Renato, con mucha esperanza y que está también dando, al igual que nosotros como partido, ese voto de confianza en que vamos a hacer las cosas bien, que van a hacer las cosas bien. El tema de la mora, como ya se ha hablado, pasa por la contratación del personal, por el arreglar esta infraestructura, por la compra de insumos, de equipo, y esperamos, ¿verdad?, que este decreto venga a mitigar un poco, a reducir esa mora y a su vez que la Secretaría vaya fortaleciendo esos procesos, se vaya ordenando
vayan planificando y puedan reforzar todas estas instituciones y puedan obviamente cumplir con lo requerido, ¿verdad? Correcto. Con lo que se necesita. Y bueno, y vuelvo y repito, aparte de la sociedad civil, vamos a estar nosotros también ahí como veedores, ¿verdad? Dando seguimiento, validando que las cosas se hagan bien, porque estamos dispuestos a construir con el Partido Nacional en esos proyectos que realmente traen al pueblo hondureño esperanza, salud, vida. Claro, claro. Vida, ¿verdad? Entonces, bueno, eso y algo que veo, Renato, que sí quiero compartir en mi experiencia ahorita y esa oportunidad que tuve de conocer al presidente, es que veo un presidente con una agenda que tiene rostro humano. Bueno. Y bueno, y esperemos que se pueda cumplir, ¿verdad?, con este reto tan grande que tiene él. ¿Se la juega? ¿Se la juega? Voy a hacer 2 comentarios sobre 2 mensajes que recibí. Pero antes déjeme que yo lea este. Es una hondureña que vive en el extranjero, no tenía el nombre, y se identifica como Day Happy. Soy la doctora y abogada Ana Robles. Pregúntele al diputado Mario Pérez cómo van a elegir a los pacientes que van a enviar a los hospitales privados y por qué en la comisión no se invitó al Colegio Químico Farmacéutico de Honduras, que son los que conocen más de los medicamentos, que explique cuál va a ser el procedimiento. También se pueden incluir los medios, me imagino que quiso decir médicos cirujanos ya jubilados. Aquí en Estados Unidos, los médicos jubilados vuelven a trabajar en casos de emergencia. Claro, es conocimiento, nunca se va. Idea. La experiencia. Oíme, los médicos jubilados. Sí. ¿Cuántas vidas pueden salvar los médicos jubilados? Sí. Hagan un llamado, tienen que aglutinarlos. Y será un ingreso adicional económico para ellos, del Estado. Mucha gente se da cuenta después de jubilarse que estaba mejor laborando y que se jubiló muy temprano. Útiles, y más bien ahí se deprimen. Entonces, es una invitación la que hoy hacemos a que también puedan participar. Y me dice un hermano, yo tengo un hermano médico, pediatra, mandé este mensaje, me dice, pero no lo han leído. Acá en Santa Bárbara muchos pacientes andan con la vesícula llena de cálculos, con dolor las 24 horas. Y las citas para operarse se las dan para 6 y hasta 12 meses de atraso. La eritropoyetina, un medicamento esencial permanente para los pacientes renales y anemias crónicas, tiene más de 2 meses de no haber en la farmacia del hospital. Estos son algunos ejemplos. Sí, ayer estaba viendo un documental de Javier Solís, ¿sabe a qué horas? A la 1 de la mañana. Porque me he vuelto un fan de Javier Solís, que fue un cantante de los 40, 50. ¿Sabes que se le estalló la vesícula? 2 años con dolor en la vesícula a Javier Solís. No se trató, se tomaba pastillitas, se le reventó la vesícula y murió. Aunque hay teorías que se enamoró de la tigresa. Pero la tigresa era la amante de Díaz Ordaz, el presidente de México. Pero no, yo me inclino por creer que no se trató la vesícula a tiempo, estalló la vesícula y se le envenenó la sangre. Y perdimos a un cantante que murió a los 34 años, fenomenal como Javier Solís. Mira que me está escribiendo el ex vicecanciller de la República, Tony García. El presidente Afura se está jugando su prestigio personal y toma un gran reto. Si es exitoso, resuelve el problema de salud para siempre, y si fracasa, su gestión e imagen queda dañada. Que haya tomado ese reto dice mucho y levanta las expectativas. Todos los hondureños debemos desearle que triunfe por el bien del país. Aunque esté molesto porque mi partido perdió, lo que yo quiero es que sea eficiente el sistema hospitalario. ¿Quién dice que usted va a ir ahí al hospital escuela, o al hospital de Choluteca, o al Catarino? Que desearía yo en una emergencia que estos hospitales reaccionen y me respondan con eficiencia. Renato, y quiero solamente hacer un espacio ahí, porque hay varios que me están escribiendo, insistiendo con el tema de que se abran los espacios para que puedan los médicos generales poder especializarse. Me están haciendo énfasis en eso,
y también en que haya inversión en investigación científica. Que el Estado facilite recursos para que más médicos viajen al exterior. Con el compromiso de volver. Claro, con el compromiso de volver. Y de dar un Y servicio si no, hacer una ley que público. si no vuelven, van a tener una imputación, no sé de qué tipo, penal, no sé. O pagar. Si no regresan, o pagar. Pagar O el dejar costo una de la garantía. especialización. ¿Qué padre, por ejemplo, no pondría su casa como garantía para que el Estado beque a su hijo Sí. y se vaya a estudiar afuera? Sí, claro, por supuesto. Cualquier padre lo haría por así un es. hijo. Entonces, Mira, hay mecanismos que se pueden utilizar. El doctor Manuel Sierra viene muy seguido a Frente, me dice el doctor Manuel Sierra, algunas medidas sencillas, poner en cuarto año de servicio social en las residencias y que la CESAL los distribuya donde se necesiten. La mayoría de las emergencias quirúrgicas están llenas de pacientes víctimas de accidentes de tránsito, especialmente por motos. Se debe de poner seguro obligatorio para motoristas que cubra además daños a terceros. El Estado no debe seguir costeando gastos exorbitantes por accidentes de tránsito. Tú me estabas hablando de esto. Sí. Sí. En resumen, así de manera breve. El tema de las motocicletas ya es un tema grave en el país. Dicen que es el tipo de accidentes que tiene colapsados los hospitales. Exacto. Nos decían los doctores, Renato, bueno, hay 3 cirugías programadas para la mañana en un hospital X. Llegan los pacientes, llegan los médicos y de repente llegan 2 accidentados de moto Y hay que con meterlos al fracturas quirófano. graves, etcétera. A parar las cirugías que estaban programadas para atender de emergencia a los accidentados. Ese es un tema que va más allá solo del tema hospitalario. Yo he tenido una idea ahí que voy a tratar de desarrollarla y es cómo la matrícula de las motos, que es muy chiquita lo que se paga, cómo ahí ponemos un costo que vaya directamente para atender los traumas sufridos en accidentes con motocicletas, porque esto es una carga enorme que el Estado tiene. Los pacientes de ortopedia, el equipo que se utiliza en esos accidentes, los famosos clavos, tornillos, etcétera, para reparar estos daños físicos son muy, muy caros. Y tenemos que ser inventivos y buscar algunos mecanismos o medidas como estas para que el Estado pues también tenga el recurso presupuestario para atenderlo. Hay un tema que se nos había escapado y ya en la parte final lo digo. Esto sin presupuesto, Renato, es papel mojado. Esto requiere dinero y hemos dispuesto a través del dictamen que la Secretaría de Finanzas pueda, de las otras secretarías del Poder Ejecutivo, modificar partidas presupuestarias y destinarlas exclusivamente para atender esto. Te escuché hace algunos días de argumentar eso, pero yo te digo algo. Creamos condiciones para la inversión y que se genere riqueza. Mira, es puntito clave en el gobierno de Tito Afura. Crear condiciones para que, respetando el marco jurídico hondureño, se invierta. No hay otra manera de crear riqueza en el país, sino es con inversión local y foránea. Y con seguridad jurídica. Y con seguridad jurídica. Tienen una tremenda oportunidad los bicentenarios. Y si Libre se quiere sumar con los disensos, porque es una política de izquierda diferente, pero que tenga un objetivo, que el país progrese. Ningún país progresa si no genera riqueza. Porque lo que se distribuye después, lo poquito que tenemos, no ajusta. Hay que crear riqueza. Si no genera riqueza, ¿qué vas a hacer todo? ¿Qué vas a hacer con todo eso que estás planificando o idealizando? Hay que generar riqueza. Y para generar riqueza el país debe crear condiciones para que la gente que invierte se estimule y diga, vale la pena invertir en Honduras. Pausa comercial.